Buenos días, señores. Ya ustedes son veteranos ya de estos cursos. Y quiero que me digan cómo se sienten, cómo lo están viviendo, la utilidad. Y si es así, quisiera un aplauso para Santiago y para Carmen y para el equipo que hace posible lo que yo llamo un milagro. Miren, el tema de hoy tiene que ver con algo que se habla mucho, y es la sucesión dinámica. Y aquí ustedes verán que hemos identificado un grupo de generales y un coronel, aunque hay muchos otros que iremos presentando en los sucesivos estudios, pero esto queríamos traerlos y conversar con ustedes sobre esta sucesión dinámica. Antes de empezar en el tema, quisiera que ustedes apuntaran y en sus investigaciones y estudios busquen el concepto jurídico del habeas corpus. Habeas corpus es el derecho de ver el cuerpo de la persona arrestada, o sea, que se lo presenten a sus abogados o familiares. Y eso usualmente el Estado tiene 48 horas para presentar a la persona el habeas corpus. A la familia o al abogado. Esto es importantísimo cuando ustedes, los que participen y tengan, además esperamos que sea un proceso democrático en el cubano, pueda construir las leyes de la patria cubana. Esto es esencial, es un elemento jurídico esencial que esté presente en la redacción de una ley que sea la ley del Estado cubano, la nueva constitución, que espero que el pueblo y esta juventud que aquí está participe en su composición. El habeas corpus. Otra cosa que deben recordar en relación, y esto de por sí, en otra ocasión y en otro momento hablaríamos del Poder Judicial, pero el otro elemento fundamental en un Estado de Derecho es que el sistema judicial sea totalmente independiente del resto de los poderes del Estado. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque esa independencia tiene que ser financiera, económica. Ni un presidente ni nadie puede castigar eliminando a un juez o reduciéndole su salario porque hizo algo que a este individuo en otra parte del Estado se sienta ofendido. Verá que no solo es escribir será independiente, sino cómo se implementa esa separación de poderes y sobre todo cómo se protegen los salarios y la posición de los jueces, de los fiscales. Es importantísimo que eso le dediquen en su momento mucho tiempo para asegurarse de que ese poder judicial sea realmente, no en papel,
porque casi todas las constituciones de América Latina y muchas del mundo tienen separación de poderes, independencia de los poderes. Pero cuando va a la práctica, hay que ser muy cuidadoso para que esa separación de poderes no pueda ser afectada por uno, ni el poder ejecutivo, ni el parlamento o el poder legislativo. Estos son los dos conceptos que quiero que se lleven, que estudien, que mediten, que conversen dentro de lo que va a ser el poder judicial independiente en el futuro. Y lo otro que quisiera que recuerden y tengan muy presente es también la independencia de los sindicatos. Los sindicatos de los trabajadores no pueden ser un instrumento de los poderes del Estado. Los sindicatos tienen, para poder defender los intereses del trabajador, tienen que ser independientes. Nadie los puede llamar al Ministerio del Interior para regañarlos, castigarlos, porque en ese momento la función caduca, se cancela la función del sindicato. El sindicato, su función básica es luchar y defender. Antes puede ser una empresa privada o puede ser parte del gobierno. En Estados Unidos los sindicatos forman parte también de estamentos del Estado y los trabajadores están reunidos en sindicatos. Hay países que no permiten a los funcionarios del Estado formar parte de sindicatos. Eso es otro debate. Pero lo que sí es importante es que los sindicatos tienen que ser independientes, totalmente independientes del Estado, para poderle decir, por ejemplo, esa injusticia extraordinaria que hay en Cuba con los trabajadores de la industria turística. Ustedes lo conocen mejor que yo. Cuando firman un contrato con un hotel que va a operar el hotel con el 49% de las acciones, entre paréntesis, el Estado cubano es el dueño del hotel con el 51%, porque es falso lo que muchas veces se escribe en que dicen en Cuba se acepta dentro de la apertura, que es también una fantasía, se acepta la empresa privada, se acepta la propiedad privada. Ninguna empresa hotelera en Cuba es dueña de los hoteles. El Estado cubano es la dueña, como es dueña de los centrales azucareros y de todas las industrias importantes, porque la Constitución de Cuba prohíbe la empresa privada. Entonces, en ese 49%, cuando la empresa, digamos una empresa española de un hotel en La Habana, cuando ellos van a hacer el contrato para determinar los salarios de los empleados, escogen un modelo cercano y te dicen, vamos a escoger a la República Dominicana y lo que se paga en la República Dominicana por ejemplo, un cocinero, ¿cuánto le pagan? Le paga el hotel de salario al cocinero. Vamos a decir que le paga $400. Eso es lo que se pone en el contrato entre la empresa española y el gobierno de Cuba, que es el socio mayoritario. Y dicen, el 40%, $400 es lo que se le va a pagar al cocinero. Pero el pago hay que hacerlo a la empresa del Estado, que es
la que coloca, la que le dice al cocinero: usted va a tal hotel a trabajar de cocinero. Él a lo mejor ni sabe cuánto está escrito en el contrato de pago, y le dicen, les dan el 20% cuando se sienten muy generosos. Quiere decir que de los $400 que va a pagar la empresa, el Estado se queda con $320 y le da $80 al cocinero. Esas son las luchas que tendrían que tener los sindicatos, de forma que el trabajador pueda recibir el fruto de su esfuerzo y de su trabajo como está contratado. Que tenga que pagar un impuesto sobre lo que gana, todos lo hacemos aquí. Nos quitan un 10%, bueno, pues de 400 pagaríamos $40 de impuestos, pero nos quedamos con 360 o 350. De manera que otro elemento que se tiene que llevar hacia de cara al futuro es la independencia de los sindicatos laborales. Raúl Castro está en estos momentos, y de hace un tiempo, yo diría que hace más de 6-7 años, comenzaron ya el proceso de sucesión. Ellos tienen interés, entre los muchos que tienen, es que sus hijos y sus nietos sigan disfrutando de los privilegios del poder. Y no estoy hablando solamente de los hijos y los nietos de los Castro. En otro trabajo que ustedes pueden, si entran en los estudios del Instituto de Estudios Cubanos, hay un trabajo donde identificamos docenas de hijos y nietos de generales y de coroneles en puestos muy importantes hoy dentro de la nomenclatura del Estado marxista cubano. De verdad que eso no va a pasar el mes que viene. Hace mucho rato que ellos están, cuando digo ellos, digo los Castro y los generales alrededor de ellos. Nosotros, aquí verán que este artículo, este trabajo, habla de la muerte, lo que ocurriría a la muerte de Raúl Castro. Y esto es altamente posible. A lo mejor no ocurre, pero genéticamente los Castro que tienen buena genética se van muriendo en los alrededores de los 90 años. Raúl ahora tiene 86, ya tocando los 87, y es probable que muera con Donald Trump en la Casa Blanca. Eso es una malísima noticia para la sucesión de los militares, porque la disposición de acomodo, y no estoy hablando si es bueno o malo, cada uno aquí tiene derecho a su opinión, yo lo estoy poniendo como una realidad. Si hubiese ganado la presidencia Hillary Clinton, estaríamos hablando de un proceso diferente en Estados Unidos a la victoria de Donald Trump, porque con Trump en la Casa Blanca no hay ninguna posibilidad de que se levante el embargo. Bueno o malo, cada uno se reserva su opinión, pero lo pueden tomar como un hecho: no se va a levantar el embargo. De manera que Cuba tiene que vivir con lo que tuvo por muchos años
y lo que Cuba en su momento decidió eliminar de su factura, porque hay un momento en que a Castro, y esto es una entrevista en la revista Playboy, y si ustedes entran en el web pueden encontrarla, creo que es del 1987, que le hace una entrevista a Fidel Castro y le dicen: ¿y a usted no le interesa levantar el embargo y entrar en el mercado americano? Y la respuesta, con la arrogancia que lo caracterizaba, fue: no, nosotros no vamos a abandonar la producción y el mercado de nuestros aliados de Europa del Este y de Rusia, nuestros socios del socialismo, para hacer negocio con el imperialismo yanqui. Es que estamos hablando ya pegado a la caída del muro de Berlín. Castro insistía que el embargo era una cuestión marginal para la economía de Cuba. Bueno, pues yo no veo en estos 4 años, y pudieran ser 8, que eso vaya a cambiar si en Cuba no hay una apertura democrática. Y eso es parte de las palancas de influencia que la generación de ustedes puede tener de cara al futuro. Sí, el embargo se puede levantar, pero para que eso ocurra, Cuba tiene que abrirse a un estado en que el cubano de a pie tenga derecho a participar de la toma de decisión. Sí, está en manos del régimen, y en este caso estaría en manos de estos militares, porque mantenerse en el poder, y por eso yo digo, la sucesión es factible a corto plazo, tal vez a medio plazo, pero si estos militares no van a reformas sustanciales, políticas y económicas, van a presenciar una gravísima situación con el pueblo cubano, porque estos militares carecen de los 3 elementos del poder que ha tenido la revolución. Solamente le queda uno. ¿Qué perdió? ¿Cuál era uno de los grandes poderes de la revolución? Nos guste o no nos guste, el carisma de Fidel Castro. Fidel Castro fue un líder carismático, muy mentiroso, pero nos acostumbró a aplaudir la mentira. Y hubo un momento en los primeros años que cautivó al mundo con su mensaje. Eso se murió y no hay sustituto en Cuba. Raúl Castro es el antídoto del carisma. Ahí ha quedado un espacio vacío. El otro elemento que tuvo la revolución y que fue muy efectivo fue la idea marxista, que en los años 60 se había convertido y transitaba por el mundo como una cuasi semi-religión. A ese nivel de creencia, dispuestos a cualquier sacrificio, a dar la vida, porque era el camino de la raza humana de cara al futuro. Eso hoy no tiene ningún valor. El marxismo está desacreditado en todos los centros de pensamiento del planeta. Cuando hablamos de China, lo más cerca que está China de lo que fue, entre paréntesis, los chinos el día que dijeron que iban a cambiar el sistema, dijeron en el año 1985, Radio Pekín: nosotros hemos encontrado
el camino chino al socialismo. Y fueron tan inteligentes que no explicaron el camino chino. Ustedes le pueden preguntar cuál es el camino, es lo que tienen, pero no lo explicaron, porque si lo hubieran explicado, entonces se ponían una camisa de fuerza. Entonces los chinos dijeron: nosotros abandonamos la línea marxista porque hemos encontrado el camino chino del socialismo. Y más nunca volvieron a hablar del tema ideológico. Así que cada uno interpreta el camino chino como le da la gana. Entre las cosas que han dicho es: el ser rico, el tener dinero es bueno. Eso lo dicen los dirigentes chinos todos los días. En China, que circulan en Pekín más Rolls Royce que en Nueva York. Si fuésemos a decir a qué se parece China, China es en este momento un país fascista, con un gobierno central muy fuerte, un partido que controla, pero con un mecanismo capitalista a todo dar. Para que no se confundan con estos modelos. El modelo chino, que algunos piensan que puede ser el modelo de Cuba, es un modelo muy autoritario, pero permite la empresa privada. Nosotros no quisiéramos ver eso en Cuba. Nosotros quisiéramos que ustedes puedan decidir, incluso tener el derecho a equivocarse y poder corregir en el camino del error. Ese es parte del mecanismo. Decimos aquí que Raúl Castro, cuando viene el periodo especial, algunos de ustedes eran muy niños y los otros adolescentes. No sé tú, Antunes, si tú eras adolescente en este periodo. Sí. Es que durante el periodo especial, que más o menos es del 91 al 96, ¿sí? En ese periodo, Raúl Castro puso la economía de Cuba en manos de los militares y nombró a su general de mayor confianza, se llamaba Julio Casas Regueiro, y Julio Casas lo hizo jefe, coordinador, director de toda la economía de Cuba. Y puso de segundo de Julio Casas, que por cierto es de Palma Soriano y frecuentaba mucho el Parque del Césped en Santiago de Cuba. A la muerte de Julio Casas ya tenía de segundo a su yerno, casado con Débora, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, hijo de un general, el general Alejandro Rodríguez, que le dicen Gallo Ronco, en un momento fue director de sanidad de la Fuerza Armada Revolucionaria y muy amigo de Raúl. Por eso participa de los privilegios en la educación, y el hijo de Alejandro Rodríguez va al mismo colegio que los hijos de Raúl, y ahí conoce a Débora. Se casan y de ese matrimonio nace el nieto preferido de Raúl, que es además su guardaespaldas. ¿Cómo le dicen? El cangrejo, el nieto en jefe. El nieto en jefe. Es hijo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y hay dos cosas. Este muchacho, que nació con un dedo de más y se lo tuvieron que operar, es, por la razón que sea, el nieto favorito de Raúl, su jefe de la escolta personal, y al mismo tiempo adora a su padre. Cuando se habla que del divorcio con Débora, Luis Alberto Rodríguez López Calleja caía en desgracia, no fue así. Raúl Castro lo situó como jefe de Gaesa, y hoy, y es el
primer nombre que ustedes tienen aquí, entre paréntesis, es general de brigada entrenado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gaesa es un gigantesco holding, una corporación, controla todas las empresas importantes del Estado cubano. Ejemplo, toda la industria turística, todo el transporte, tanto terrestre, aéreo, marítimo, todo lo que tenga que ver con las minas y la venta, por ejemplo, del níquel, que llegó a alcanzar un precio altísimo hace unos años y en este momento ha caído sustancialmente. Controla en más del 75% de la economía cubana. Y aquí quiero hacer un alto, y ustedes me perdonan que tengo que pagar este animal que es tan inoportuno. Fíjense, cuando hablamos de que Gaesa controla la economía, Gaesa controla algo también que muchas veces nos pasa desapercibido. El dinero, digamos, la mayor parte del dinero que recibe el gobierno, el Estado cubano, está en manos de Gaesa, que además, al controlar las empresas, ¿qué controla? Los trabajos del 80% de la población de Cuba, lo controla Gaesa. Y controla, ¿qué otra cosa? Los salarios, el cheque que reciben todos los meses, mucho o poco, sale de estos fondos. Fíjense ustedes de qué forma el control es total, porque el empleo y el cheque que se cobra sale de los militares. Esto no se menciona, pero es una manera más de entender cómo el gobierno totalitario puede controlar la miseria sirviendo de control del Estado. Porque, y eso que le da a López Calleja un enorme poder. Es el zar de la economía y probablemente uno de los 4 o 5 individuos hoy más poderosos de Cuba, porque maneja la economía, da empleo y paga. Y yo en un momento aquí menciono que el cheque que pudiera estar recibiendo Miguel Díaz-Canel lo hace López Calleja. Al que le digan ustedes, y yo menciono aquí y digo, y lo voy a leer este pedacito, dice: los voceros del cambio fraude insisten que en 10 meses Raúl Castro entregará la presidencia a Miguel Díaz-Canel, funcionario civil de la burocracia marxista que no lleva el apellido Castro. Y esto lo destacan como si fuera algo extraordinario, como si asistiéramos a una mutación de la apertura en la enquilosada estructura del régimen. Decimos después que Raúl Castro, en su lenta despedida y deteriorada salud, esto ustedes lo tienen que haber oído anteriormente en Cuba, pero la salud de Raúl Castro no es buena, pero está fabricando como una figura cosmética la imagen de Díaz-Canel para exhibirlo como en una vidriera, en una especie de espejismo del cambio.
fraude. De manera que vamos a oír muchas veces cuando en 10 meses Raúl Castro entregue la presidencia, y yo pienso que lo va a hacer porque es parte de su proyecto. Veremos en las primeras planas, continúa la apertura y el proceso de romper los esquemas de la dictadura militar. Aquí hay un civil que no se llama Castro y es Díaz-Canel. Miren, este vaso es más efectivo porque me da agua a mí que Díaz-Canel. Díaz-Canel no tiene ninguna base de poder, ni hoy ni mañana. Aquí están los hombres, y fíjense que no hay ninguna mujer, entre paréntesis, que van y están manejando el proceso de sucesión. El segundo es el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Vilma y de Raúl, el coordinador. Fíjense, le han dado varios puestos, pero el que tiene hoy es de enorme importancia porque coordina la inteligencia del MININ y del MINFAR. Todo el proceso de la inteligencia de las dos fuerzas importantes, el Ejército y el Ministerio del Interior, se la tienen que dar diariamente a la oficina de Alejandro Castro. Alejandro Castro es hoy la persona mejor informada que hay en Cuba, e incluyendo las actividades que a él le interese de lo que hace la disidencia. De manera que tiene Alejandro Castro un enorme poder hoy, porque en la inteligencia es tradicionalmente igual a poder. Además, Raúl, su padre, se ha esforzado en proyectarlo como una imagen de escritor, académico, experto en defensa y seguridad nacional, con estudios superiores en relaciones internacionales. Ha publicado varios libros, uno de ellos lo publicó en Moscú, se hizo una traducción al ruso, lo presentó en Moscú, con el título era El Imperio del Terror, donde Alejandro Castro imita la retórica antiimperialista de Fidel Castro. Fíjense cómo nos están perfilando de cara al futuro un posible sucesor de esta sucesión dinámica. Tenemos al yerno manejando la economía y al hijo coronel entrenándolo, vendiéndolo. Incluso yo tuve de esos momentos que a veces tenemos que hacer y castigarnos, en ocasiones tendré algo de masoquista cuando yo estoy un rato oyendo un discurso de Alejandro Castro. Escuché uno que dio en Atenas cuando Syriza, el comunista griego, primer ministro, tomó posesión, y el que fue a Grecia fue Alejandro Castro, y allí dio un discurso en que imitaba, señores, nuevamente, incluso hasta en el tono, es como si se leyera los discursos de Fidel Castro. Su afán es parecerse, imitar la imagen de Fidel Castro, pero andan en eso. O sea, no se sorprendan de lo que estamos hablando. Alejandro Castro es una mala caricatura de Fidel, pues es lo que están tratando de hacer. ¿Pregunta? Seguimos. Estos dos generales que ustedes ven aquí ya han sido definidos. Yo estaba mirando, ahí tiene el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a tocar la que esta gente. Fíjense, Leopoldo Sintra Frías
es el ministro de las Fuerzas Armadas. Le llaman Polito. Es muy querido y muy cercano a Raúl. Pero de los dos, y esta es mi opinión, Álvaro López Miera es el eje de lo que viene dentro de las Fuerzas Armadas, porque tiene el cargo supremo de jefe del Estado Mayor. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas y todos los generales dependen del mando directo, inmediato de Álvaro López Miera. Él fue, entre paréntesis, en Cifra Fría, peleó en Angola, fue herido de gravedad y Raúl Castro se ocupó mucho de atenderlo y visitarlo cuando estaba en el hospital. Álvaro López Miera, su vida lo acerca, y las relaciones de su padre, que era profesor de Vilma en la Universidad de Oriente. Su padre era un profesor de ingeniería venía exilado, comunista, exilado de la República Española, había participado en esa guerra civil y se exila en Cuba y va a dar a Oriente, donde lo nombran como profesor de la universidad en Santiago de Cuba, y ahí conoce a Vilma, que pasa a ser estudiante del padre de Álvaro López Miera. En algún momento, como con 14 años, el muchacho, digo yo, López Miera, 14 años, se incorpora a la lucha clandestina en Santiago, que era extremadamente violenta, y el padre, asustado, se va a ver a Vilma, que ya estaban en la Sierra Cristal, y le pide a Vilma que se lleve a su hijo, que lo saquen de Santiago y lo lleven a la montaña. Y así es como Álvaro López Miera integra y se acerca y pasa a ser parte del círculo íntimo de la familia de Vilma y Raúl Castro. En otras palabras, aunque no tiene el apellido Castro, se crió, creció dentro de la familia Castro y conoce perfectamente todo el proceso de esta familia, porque él es parte de esta familia. Raúl Castro, algunas personas se asombraron de la rapidez con que Álvaro López Miera pasó de teniente coronel a coronel, general de brigada, general de división, general de cuerpo de ejército, en lo que uno pestañea. Pero tenía que ver con que Raúl Castro lo quería de jefe del Estado Mayor. No quiero que se confundan y que piensen que estamos en presencia de un tonto apadrinado. No. Astuto y discreto. Es lo que lo conocen, no habla mucho, es sagaz, entiende todo el lenguaje de la revolución y es la figura dentro del poder militar, la figura clave. Yo no estoy marginando a Cintra Frías, pero la gran confianza, Cintra Frías muy importante, pero nunca le han dicho que es valiente, pero nunca lo han acusado de inteligente. De verdad que es el caso que Álvaro López Miera sí es inteligente. De verdad que en el proceso de la sucesión, los viejos dinosaurios tienen más confianza en López Miera que en Cintra Frías, no por nivel de lealtad, porque Cintra Frías es leal, sino por la habilidad de enfrentar las crisis y las situaciones que se puedan ir presentando.
Después tenemos a Ramón Espinosa. Ramón Espinosa, general de Cuerpo de Ejército, es una figura importante y en este momento lo tienen muy envuelto en Venezuela. Dentro, y ustedes verán aquí nombres que van a ir apareciendo, muy envueltos con más de 10.000 militares cubanos en Venezuela. Uno de ellos, y no quiere decir que ellos estén fijos allí. O sea, Ramón Espinosa puede estar un mes, estar 2 meses fuera, regresar, pero siempre en contacto y siempre al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Su función en este momento, dentro del proceso de sucesión, es cuidar y salvar lo que pueda del subsidio de Venezuela, que en este momento ha caído como alrededor de un 40% de lo que fue. Pero porque para Cuba cualquier cantidad es esencial, porque Cuba es un país, es una economía parásito. Andoyo, general de división Ramón Andoyo, segundo jefe del Estado Mayor, también probablemente de las altas instancias del ejército cubano, es el que mayor vínculo tiene con los militares de Hugo Chávez y hoy de Maduro en Venezuela. Andoyo va mucho a Venezuela, a veces, muchas veces, si entra por un aeropuerto civil, entra vestido de civil. Cuando entra por Maiquetía o por cualquiera de los aeropuertos militares, va con su uniforme de general, pero tiene mucha presencia en Venezuela. Después vienen los tres generales de los ejércitos de Cuba. Lucio Morales Abad, general de división, Ejército de Occidente. Este es el ejército que cuida la defensa en La Habana y es de los tres ejércitos el más poderoso, porque tiene operacionalmente la división de tanques, que se llama Rescate de Sanguilito, y Cuba todavía tiene más o menos operacionales alrededor de 800 tanques de distintos tamaños, y ha logrado, y en esto han sido muy efectivos, injertar piezas, por ejemplo, en un chasis de un equipo más ligero, le montan un cañón de 120 milímetros o de 105 milímetros capaz de penetrar, sobre todo el 120 milímetros puede hacer mucho daño en un combate, y lo que hacen es, en caso que no va a pasar, pero si pasara y pudieran pelear con otro ejército, los entierran porque su blindaje es pobre, pero el cañón es un cañón importante, de manera que han logrado hacer este amarre de utilizar cañones de mayor calibre en los chasis de equipos más ligeros. Tiene fábricas que reciclan los tanques. Por ejemplo, en la ISA tienen una modelaje de tanques. Y son, pero básicamente ellos hacen injertos. O sea, en Cuba no se fabrican tanques. Ellos llegaron a tener más de 1.700 tanques. De manera que ellos tienen parqueados en un rincón un montón de tanques viejos, pero lo canibalizan. Lo mismo que se hace en casi toda la industria de Cuba, lo han hecho, lo han canibalizado en las Fuerzas Armadas. De manera que tenemos a Morales Abad,
Y en un proceso de sucesión tiene gran importancia porque es el ejército más poderoso de las Fuerzas Armadas de Cuba. El próximo es Raúl Rodríguez Lobaina, jefe del Ejército del Centro. Entre paréntesis, estos generales están en estos mandos desde el 2008. De verdad que ellos ya tienen más de 7 años en estos mandos. El ejército que cubre el centro de Cuba, empezando por las villas, todos ellos son veteranos, que les explico, veteranos de Angola. Ninguno de estos 3 generales fueron oficiales en la Sierra Maestra. Se hicieron generales en la guerra de África. De manera que ellos tienen otros vínculos de lealtades y otros niveles de hermandad que se hacen en combate. De manera que no son ni pertenecieron a la vieja guardia de la Sierra Maestra. Los 3 generales, el próximo es Aguilera Bermúdez, que es el jefe del Ejército del Oriente. Incluye la famosa División 50, una división que está acantonada cerca de Holguín y tiene un enorme poder de fuego, artillería, tanques mezclados. No se le llama división blindada, división de tanques, pero porque tiene además una presencia alta de cañones de artillería. Pero es una división importante. Onelio Aguilera. ¿Esta foto es de él o...? No, esta foto está equivocada. Esta es la foto de... No. De Ramón Espinosa. Aquí confundieron. ¿Dónde está Ramón Espinosa? Este es el jefe. Esta foto es la foto del jefe. Y eso hay que, gracias, porque hay que corregirlo. Yo viendo la foto ahora, entre paréntesis, quiero que sepa que yo terminé este trabajo 5 minutos antes de venir aquí. Así que es una excusa, pero en fin de cuentas tengo todavía que revisar y corregir. Es la misma persona. La misma foto son la misma persona. No, aquí Ramón Espinosa. Los dos. Es el mismo. Sí, es el mismo. Por el grado. Por el grado, no son un general de división, general de cuerpo de aire. Sí, es el mismo. No, pero no es la misma foto. No es la misma foto, pero es la misma persona. Es la misma, exacto. Pero bueno, les debo la foto de Onelio Aguilera Bermúdez, que entre paréntesis, durante el desfile militar, celebrando el 50 aniversario de Girón, el que preside, el que va al frente del desfile militar, es Onelio Aguilera Bermúdez. Y si ustedes entran en la internet, lo pueden ver él dirigiéndose a Raúl Castro en la tribuna, pidiéndole permiso para dar inicio al desfile. El próximo es el vicealmirante Julio César Gandarillo. Él es el que mejor lo conoce a ustedes. Ahora el ministro del Interior. Ministro del Interior hace aproximadamente 2 meses. Era viceministro. Como compositor de serie Guaricandí. ¿Cómo? Como compositor de Hacen alcantarilla. Le dicen 40.000. Guaricandillo o alcantarilla. Bueno, óigame, es un hombre con más de 30 años de experiencia en contrainteligencia y específicamente antes de llegar al grado de ministro del Interior era el encargado de conocer en detalle
los grupos y los disidentes en Cuba. Este individuo, Muchos años decía. su función ahora se la han ampliado hasta hace 2 meses. Era Que murió Gondín. así, cuando murió Gondín y ya se había retirado Purri Colomé, él es el que lo sustituye. Pero hasta hace 2 meses y medio en que muere Gondín, él era el encargado de la contrainteligencia militar y la represión directa contra todos los grupos y dirigentes opositores. De manera que aquí estamos en presencia de un individuo altamente peligroso. Hay que quitarlos a todos, pero ya es otra historia. Sí. Ha hecho muchos años y es un individuo de enorme crueldad. El próximo es Humberto Francis Pardo, general de brigada. ¿Y por qué es importante? Ministro, que es un viceministro, pero jefe de dirección de la seguridad del MILIN. ¿Pero qué seguridad? Él es el que protege a todos los líderes importantes de la revolución. Sus tropas, su fuerza, son las escoltas de los jefes de la revolución. Y además, él tiene en activo operacional una brigada elite de fuerzas especiales de más de 3.000 hombres que están acantonados en La Habana y que serían los primeros en salir a la calle a matar. Para que Francis Pardo, de nuevo, es muy importante en este proceso de sucesión y al mismo tiempo juega un papel decisivo en la supervivencia del régimen en la capital. Porque y esto algo similar a lo que pudiera ocurrir con Francis Pardo y sus tropas especiales, ocurrió en Rumanía con Chechenia. Cuando el pueblo sale a protestar a la calle, los primeros que tiran en la represión son las fuerzas élite como él, que comanda el brigadier Francis Pardo. Esa fuerza élite del Ministerio del Interior estuvieron 2 días matando rumanos. Estamos hablando, pero ¿qué ocurre? Cuando se llega a este estado, los pueblos llegan a este estado de desesperación. Un muerto genera 10 madres, abuelas, tías, hermanos, que a lo mejor no habían salido, pero que en ese momento, cargados de una furia muy interna, se vuelcan a las calles. Y mientras más mataban, más gente salía a la calle. Al punto, y aquí viene un detalle que siempre será una incógnita en el futuro de Cuba, tienen que sacar al ejército. Y el ejército no le disparó al pueblo, porque eran los primos de los que estaban en la calle. Esos muchachos que tienen hoy 22, 23, 24 años, están más cerca que ustedes, de ustedes que de estos generales. Cuando en Rumanía les dieron órdenes de disparar, no dispararon. Y no solo eso, al día siguiente sí dispararon contra la fuerza del Ministerio del Interior. Sí. De verdad que este no tiene necesariamente que ser el modelo, pero la historia está llena de casos como este. Por eso nosotros a esta sucesión le llamamos la frágil sucesión.
Y para terminar, con cara de asesino, general Alejandro Ronda Marrero, conocido como el general de los pinchos judos, Ministerio del Interior, hombre de la más absoluta confianza de Ramiro Valdés y de Raúl Castro, y estuvo en muchas operaciones internacionalistas, incluyendo el ajusticiamiento en Paraguay de Anastasio Somoza. ¿Sí? Así mismo es. Este es un individuo que hoy se pasa la mayor parte del tiempo en Venezuela y se ha hecho experto en técnicas de espiar, sobre todo a los militares venezolanos. Él es el encargado de saber lo que habla, con quién habla, lo que dice, las debilidades que puedan tener, todo lo que pasa en los estamentos militares de nivel alto en Venezuela, que está recogido diariamente por una unidad especial de inteligencia que maneja el general de brigada Alejandro Ronda Marrero. Aquí ustedes tienen 11 generales y un coronel que aspira a ser una caricatura de Fidel Castro y que lo están trabajando, como le decimos aquí. Y yo quiero terminar con... Antes de que usted terminara, quisiera saber su opinión, a ver qué usted piensa del primer secretario de Santiago y de la segunda secretaria del Partido Comunista en La Habana. Mira, todos ellos, y hay muchos más, tienen funciones importantes burocráticas. Yo estoy hablando de la fuerza real. Ellos dos y 100 más como ellos no mantienen el poder. El poder descansa en las Fuerzas Armadas, porque controlan dos cosas: la violencia y la economía. O sea, todos los demás, el paisaje, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, que le toma a estos individuos 10 segundos quitarle el sueldo. No, sacarlo, quitarlo de la vidriera, porque Raúl Castro le está armando una vidriera para exhibir un muñeco. Esto termina diciendo que evidentemente Cuba está sometida a un férreo control militar que domina hasta los empleos y los pagos del Estado a los trabajadores. Así es como la miseria es un arma de control social. En términos prácticos, la cúpula militar tiene el monopolio de las finanzas y la violencia. En efecto, y ahora viene un mensaje un poco pesimista, pero es parte de nuestra historia. El futuro de la sucesión pasa por los cuarteles como un viejo y fatal hechizo de la isla trágica. Señores, yo quiero terminar, primero, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Sí. Profe, un momentico pequeñito para decirles a ellos una cosita. Como no, por favor. Además, tú dices cosas muy lindas. Gracias. Gracias a la Fundación por habernos acogido. Gracias a todos les digo y lo hago de corazón. Gracias por la devoción, por el trato y por la fe, por mantener esa sed de una Cuba soberana. Y hoy que la patria reclama, gracias por todos usted. A usted, señor Santiago, mi paisanito querido. En mi alma usted ha irrumpido, llegó sin ser anunciado. Su valentía ha quedado
aquí grabada en mi mente. Su voz aguda, presente, me la llevo a los arabos, por ser un guajiro bravo, un patriota y un valiente. Muy bueno. Y aceptado. Continúa. Odas a la bella Carmen, amiga incondicional. Su mano presta a ayudar a todos recién llegados. El jefe de los plantados ya caló mi corazón. Una lágrima de amor por la abuelita aguerrida, heroína que ilumina a las jóvenes de hoy. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Continúa. ¿Qué diré de Pedro Roy? El hombre es una eminencia. Describió con excelencia un militarismo atroz. Y se lo digo, señor, quiero que sea mi profe. Quiero que me enseñe el orbe desde su punto y visión. Muchas gracias. Los ha conmovido. Gracias. Ustedes me han conmovido a mí. Miren, este mensaje es un mensaje que yo trato de dárselo lo más real que puedo. Para que ustedes, porque hay que estar, si estuviéramos en un bosque, en una selva, y queremos movernos a un sitio que sabemos dónde queremos ir, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? ¿Dónde estamos? Porque el rumbo a donde queremos ir lo determina el sitio donde estamos. Y yo lo que he querido hoy es tratar de situarnos en donde estamos. Estamos ya en un proceso de transición que encabezan los militares. No se dejen engañar por la historia del cambio faraónico. Ellos quieren que sus hijos sigan disfrutando los privilegios del poder. Y nosotros queremos que ustedes y miles de cubanos como ustedes sean los dueños de su destino político. Que Cuba sea libre, soberana, independiente, con un enorme respeto a la ley, al derecho individual y a la propiedad privada. Muchas gracias.